Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta presentación correspondiente a la primera clase de problemas fue preparada por las doctoras Paula Davas, Manuela Martinevsky y Ana Rinaldi, JCP de la Cátedra de Química Analítica. Tienen dos versiones, una con audio y una en formato PDF sin audio para el que la quiera imprimir. La idea de subirles las clases de problemas con este formato es que ustedes puedan ir trabajando con todo el material que tienen en el campus, hagan todas las consultas que necesiten en el foro de cada comisión, lo que facilitará el reinicio de clases cuando eso ocurra, que esperemos sea pronto. Se presentan los objetivos de la clase, en la cual muchos corresponden a conceptos que les son familiares, pero de uso imprescindible en la química analítica, que deberán dominar por ser de uso diario en los laboratorios donde ejercerán sus profesiones. Creo que no hace falta leerlos. Se presentan algunas formas de expresar las concentraciones. Muchas las conocen. Respecto a las soluciones diluidas, se usan partes por millón, partes por billón y partes por trillón y sus múltiplos. Se pueden expresar por unidad de masa o de volumen, debido a que al ser soluciones muy diluidas, su densidad se aproxima a 1. Recuerden que cuando pasan de una unidad a la siguiente, multiplican siempre por un factor de 10 a la 3 del signo positivo si van a un submúltiplo, o negativo si van a un múltiplo de la unidad de partida. Esto les permitirá reconocer errores en el pasaje de unidades. Al respecto, cabe decir que la química analítica no permite errores en los cálculos. Piensen las consecuencias que puede tener estos errores en el ejercicio de las profesiones. Aquí unos ejercicios sencillos para que practiquen. Aquí les presentamos más unidades de concentración. La molaridad es la más empleada y el título se emplea mucho en el caso de soluciones que se usan siempre para un mismo procedimiento. Más adelante veremos un ejemplo. El peso equivalente. El peso equivalente siempre refiere a una reacción química particular. Resumiendo, el equivalente o miliequivalente es la masa de una sustancia que aporta o capta un mol de protones o milimol en una reacción ácido-base, cede o recibe un mol de electrones en una reacción de redox, aporta o reacciona con un mol de catión monovalente, o medio mol de un catión divalente o un tercio de mol de catión trivalente, etc., en reacciones de precipitación o de complejación. Veamos aquí entonces un ejemplo para el cálculo del equivalente en equilibrio ácido-base. Vamos a usar como ejemplo el ácido oxálico y sus sales. El ácido oxálico, como verán, presenta dos equilibrios en los cuales pierde un protón en cada caso. Por su parte, el oxalato de sodio, sabemos que es una sal de sodio, por lo tanto se va a disociar completamente y luego el oxalato actuará como base tomando un protón del agua y liberando oxidrilos al medio. En ambos casos, ya sea para el ácido oxálico como para el oxalato, la reacción de neutralización final será la siguiente. Esto implica que para el ácido oxálico se estarán liberando dos protones y para el caso del oxalato de sodio lo que se estará liberando son dos oxidrilos que van a consumir dos protones. Por lo tanto, en ambos casos, su peso equivalente será su peso molecular dividido 2. Distinto es el caso del oxalato ácido de sodio. ¿Qué pasa con el oxalato ácido sodio? Bueno, como es una sal de sodio y dijimos anteriormente, se va a disociar completamente. Sin embargo, el oxalato ácido de sodio puede hacer dos cosas en agua. Por un lado puede liberar el protón que le queda para liberar al medio, o por otro lado puede tomar un protón del agua en la hidrólisis para dar el ácido oxálico. En ambos casos, lo que ponen en juego es un protón o un oxidrilo que será neutralizado por un protón. Por lo tanto, el peso de sus 1000 equivalentes será igual al peso molecular dividido 1000. Ahora, veamos el mismo caso del ácido oxálico y sus sales, pero cuando interviene en un equilibrio redox. Como podemos observar, en este caso, tanto para el ácido oxálico como el oxalato ácido como el oxalato de sodio, lo que vamos a ver es que en los tres casos la ecuación redox involucrada es la misma. En todos los casos son dos electrones intercambiados. Por lo tanto, a la hora de definir su peso equivalente, será en los tres casos su peso molecular dividido 2. Aquí les presentamos otros ejemplos de equilibrios redox y el cálculo del equivalente. Por ejemplo, el permanganato de potasio, que ustedes van a utilizar mucho en los ejercicios a resolver. El permanganato de potasio, como pueden observar, intercambia 5 electrones en su ecuación, por lo tanto el equivalente será su peso molecular dividido 5. Otro ejemplo es el sulfato de sodio, que siempre lleva a confusión. ¿Por qué? Porque más allá de que se consuman 2 electrones en la misma ecuación, esos 2 electrones
se intercambian cada 2 moles de la sustancia de tiosulfato. Por lo tanto, en el cálculo del equivalente deberemos multiplicar su peso molecular por 2 y dividir por 2. Por lo tanto, es un caso especial donde el equivalente es igual al peso molecular. ¿Qué pasa entonces con los equilibrios de complejación? Amonía con la formación del diaminoplata. Por ejemplo, en este caso, vemos que 2 moles de amoníaco reaccionarán con 1 mol de plata para dar el diaminoplata. Entonces, según la definición, sabemos que la plata es un catión monovalente y que la cantidad de moles que reaccionan diamoníaco por cada ion monovalente es 2. Por lo tanto, y por definición, el equivalente del amoníaco será 2 veces multiplicado por su peso molecular. Este es un caso donde el peso del equivalente es mayor al del peso molecular. Recuerden entonces que aquí lo que vamos a ver es finalmente el cálculo del equivalente para los equilibrios de precipitación. En este caso lo que queremos calcular es el equivalente de cloruro de bario en la reacción de precipitación de plata. ¿Para cuál reacción definimos el equivalente? ¿Quién es el catión, bario o plata? El catión es la plata. Entonces, finalmente vamos a definir el equivalente de la siguiente manera. En esta diapositiva les dejamos presentadas algunas relaciones peso-volumen importantes. Por ejemplo, cómo calcular el número de moles, cómo calcular el número de milimoles y finalmente cómo calcular la concentración final como la cantidad de moles dividido el volumen final. Recuerden que todas estas expresiones son intercambiables entre sí teniendo en cuenta el pasaje de unidades. Tener siempre presente que al hacer la dilución, el número de moles disueltos en el volumen medido pasa a estar en un volumen mayor. Por eso su concentración pasa a ser menor. Recuerden que esta forma de expresión indica volúmenes mezclados y no es factor de dilución. Con algunos ejemplos prácticos, lo que pretendemos es que ustedes entiendan la necesidad de simplificar en la práctica diaria lleva a diferentes notaciones para expresar cuán concentrado o diluido está un reactivo. Veamos el siguiente ejemplo. Para la determinación del límite de hierro en una muestra de fluconazol, se debe preparar una solución estándar de hierro. Para ello se pesan X miligramos de sulfato férrico amónico dodecahidrato, 99,0%, y luego de un tratamiento adecuado se disuelven en 100 mililitros de agua destilada. De esta solución así preparada se toman 10 mililitros y se llevan a un volumen de 1000 mililitros. Si la solución estándar debe contener aproximadamente 10 partes por millón de hierro, ¿cuántos miligramos de sulfato férrico amónico se deben pesar? ¿Qué factor de dilución se aplicó? Lo primero y principal para resolver cualquier problema es que ustedes planteen y tengan claro qué es lo que está ocurriendo. Entonces, siempre lo mejor es hacer un esquema. Sabemos entonces que una masa de sulfato férrico amónico dodecahidratado fue disuelta en un matraz de 100. De ahí tomamos 10 mililitros con una pipeta forada, porque vamos a hacer una dilución, y se llevó a un volumen de 1000. Y esta solución estándar de hierro es la de 10 ppm. ¿Cuál es el factor de dilución entonces? Se tomaron 10 mililitros y se llevaron a 1000 mililitros. Por lo tanto, el factor de dilución es 1 en 100. Resumiendo, entonces, de la solución inicial de X cantidad de sal en 100 mililitros, debemos preparar una solución estándar de hierro de 10 partes por millón. Recordemos que partes por millón es microgramo mililitro o miligramo litro, en el caso de las soluciones. Para preparar la solución estándar, el analista debe entonces hacer una dilución 1 en 100 de la solución inicial y debemos calcular los gramos a pesar. También debemos tener muy en cuenta que la solución estándar de 10 ppm es de hierro y que lo que nosotros contamos es con una sal de sulfato férrico amónico, por lo cual debemos tener en cuenta cuántos moles de hierro hay por cada mol de sulfato férrico amónico y usar sus pesos moleculares. Teniendo en cuenta las relaciones peso-volumen importantes, se llega a esta expresión matemática para realizar el cálculo. Piensen y evalúen qué representan las distintas partes de esta ecuación. ¿Pudieron entonces construir solos la ecuación que permite el cálculo de los miligramos de sulfato férrico amónico dodecahidrato a pesar? Les dejamos aquí planteados qué significa cada uno de los términos involucrados en la ecuación.
¿Hay otra manera de resolver este problema? Por supuesto, utilizando regla de 3 simples. Entonces, sabemos que para preparar la solución estándar el analista debe realizar una dilución 1 en 100 de la solución inicial. Por lo tanto, la cantidad de miligramos de catión férrico que había en los 1000 mililitros finales son aquellos que estaban contenidos en la alícuota de 10 que se tomó de la solución A. Por lo tanto, podemos decir que en 10 mililitros teníamos 10 miligramos de hierro. Por lo tanto, en los 100 del volumen inicial de la muestra, la cantidad de hierro que tenemos son 100 miligramos. Sin embargo, 100 miligramos no es la cantidad a pesar. ¿Por qué? Porque nosotros no estaremos pesando hierro, sino que vamos a estar pesando sulfato amónico férrico dodecahidratado. Teniendo en cuenta la relación de pesos moleculares y sabiendo que hay un hierro por cada mol de moléculas de sulfato férrico amónico dodecahidratado, podemos hacer la relación con los pesos moleculares. Finalmente, y no hay que olvidar, un detalle en el problema era que la sal que vamos a utilizar no es una sal pura, tiene un 90% de pureza. Por lo tanto, el último cálculo que debemos hacer es, si sabemos que cada 100 miligramos de sólido, 99 miligramos son puros, la cantidad que nosotros necesitamos es 863,46, vamos a tener que pesar un poco más. Ese más corresponde a 872,2 miligramos de sólido. Aquí, para repasar el concepto del título, les presentamos el problema 15, que está en la página 11 de la guía de problemas 2020. En primera instancia planteamos las ecuaciones químicas involucradas. Entonces podemos observar que en este caso el equilibrio involucrado es precipitación, donde la reacción es mol a mol entre el catión plata y el anhidro duro. Para ello, lo primero que debemos hacer es calcular los moles o milimoles de iodo de potasio. Recordemos que el título de una solución es el peso de alguna sustancia, en este caso el iodo de potasio, que equivale químicamente a 1 mililitro de dicha solución, nitrato de plata. La reacción en este caso es mol a mol, por lo cual si calculamos los moles de iodo de potasio, tenemos los moles de nitrato de plata presentes en 1 mililitro de solución. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular cuántos milimoles de iodo de potasio tenemos, sabiendo que su peso molecular es 166,0028 miligramos por milimol. Vamos a tener en cuenta la masa que tenemos, que corresponde a 2 miligramos, para calcular los milimoles por mililitro de iodo de potasio. Recordemos que si trabajamos con miligramos, obtenemos milimoles. Otra alternativa es resolver el ejercicio realizando el pasaje de miligramos a gramos y obtener y trabajar en moles. Luego sabemos que el número de milimoles de iodo de potasio que tenemos equivale al número de milimoles de iodo, que equivalen al número de milimoles de plata y así al número de milimoles de nitrato de plata. Por lo tanto, el número de milimoles de nitrato de plata es la misma cantidad de milimoles de iodo de potasio. Una vez que tenemos la cantidad de milimoles por mililitros de nitrato de plata, lo que haremos es calcular el peso de nitrato de plata. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula teniendo en cuenta su peso molecular y el volumen. Bien, aquí otro problema de la guía de problemas 2020 para resolver entre todos. Como siempre, lo primero que les planteo es plantear un esquema y ecuaciones involucradas y recordar que vamos a considerar que los dos protones del ácido sulfúrico son fuertes, es decir, que pierden los dos protones quedando sulfato. Bien, para resolver entonces lo primero que debemos hacer es calcular la normalidad de la solución concentrada de ácido sulfúrico. ¿Cuál es la concentración de ese ácido sulfúrico concentrado? Bueno, tenemos que tener en cuenta que tiene un 95% de pureza, que ese porcentaje de pureza no es peso-volumen ni peso en peso, y significa que tengo 95 gramos de ácido sulfúrico cada 100 gramos puros. Ahora, teniendo en cuenta la densidad y haciendo el pasaje de 100 gramos de solución a 2 mililitros y teniendo en cuenta el porcentaje de pureza, lo que llegamos es que tenemos 1937 miliequivalentes de ácido en 54,3 mililitros de solución. Teniendo en cuenta que la normalidad es el número de equivalentes por litro o de miliequivalentes por mililitro, sacamos que la normalidad inicial es 35,7. Calculamos la dilución a realizar, sabiendo que la concentración inicial es 35,7 y la concentración buscada es 3,5. Sabemos que la dilución a realizar es 1 en 10. Bien, aquí les dejamos un problema adicional para que practiquen. No se preocupen, que en las diapositivas subsiguientes se encontrarán la resolución.
Recuerden que siempre es importante comenzar todos los ejercicios planteando el esquema del ejercicio. Esto les ayudará mucho a entender y razonar qué es lo que están haciendo. Si tienen dudas acerca de los ejercicios y su resolución utilizando las fórmulas, recuerden que siempre pueden resolverlos también utilizando regla de 3 simple. No es lo recomendado, dado que a medida que vayan avanzando en la carrera, la utilización de fórmulas será lo más habitual, pero para dar los primeros pasos no está mal. Comenzamos ahora con el tratamiento sistemático del equilibrio químico. Para el tratamiento sistemático del equilibrio químico hay dos definiciones importantes a tener en cuenta. La primera es el balance de masa, que relaciona las concentraciones molares de las especies generadas por un soluto entre sí y con la concentración analítica del soluto que la generó. El número de átomos de una especie permanece constante, ley de conservación de masas. Se plantearán tantos balances de masa como solutos disueltos en la misma solución. Otro balance importante a tener en cuenta es el balance de carga. Sabiendo que todas las soluciones son eléctricamente neutras, principio de electroneutralidad, el total de cargas positivas aportadas por los cationes es igual al total de cargas negativas aportadas por los aniones. El coeficiente que va delante de cada especie siempre es el valor de la carga de ese ion. El balance de carga es para la solución, por lo tanto, solo se plantea uno independientemente de la cantidad de solutos disueltos en la misma. Aquí planteamos un primer ejercicio donde debemos escribir los balances de masa y de carga y la expresión que representa la fracción de catión plata, presente en solución para una solución de diamino plata 0,05 molar. Primero que nada es importante escribir todas las ecuaciones involucradas en los equilibrios y no las ecuaciones resumidas. Finalmente, planteamos los balances de masa y los balances de carga. Cuando nos referimos a la fracción de catión plata, estamos refiriéndonos a la proporción que hay de catión libre respecto del total de las especies que contienen dicho ion. Esta fracción no tiene unidades y se representa con la letra alfa. Este alfa lo retomaremos para distintas fracciones en distintos tipos de equilibrio. Teniendo en cuenta el balance de masa, vamos a definir el alfa como la concentración del catión libre plata dividido la concentración analítica total. Aquí otros ejemplos para resolver de balances de masa y balances de carga. Recuerden, como en este caso, que aquellas especies que no se encuentran en solución no deben ser incluidas en los equilibrios, como es el caso del ácido clorhídrico. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más complejo, que es el caso del fosfato de sodio. Para este caso, lo que vamos a hacer es plantear el balance de masa involucrando todas las especies que se encuentran en el equilibrio para cada una de las sustancias involucradas y finalmente el balance de carga. Recuerden, como explicamos con anterioridad, que cada anión o catión que posea una carga distinta de uno debe ir multiplicado entonces por el coeficiente correspondiente a la carga. Aquí el ejemplo del fosfato monoácido de sodio. Bien, cualquier duda o consulta, recuerden que no hay una única forma de resolver los ejercicios. Aquí solo se ejemplifica una de ellas. Lo importante es que sepan interpretar el enunciado y evaluar el resultado críticamente. Otra cuestión muy importante es que en la química analítica no son admisibles los errores de cálculo.